La Reserva Natural de la Industria Licorera de Caldas conserva 3 secretos en sus productos: el agua manantial, la madera del roble blanco para la elaboración de los toneles y posterior añejamiento, y la altura. En la Industria Licorera de Caldas protegemos y conservamos el agua y la vida. Hola, hola, ¿qué tal? Si a esta hora activamos el despertador. Gracias por estar con nosotros una nueva semana, gracias por estar con nosotros un nuevo día que siempre lo abrimos con una pregunta. Ya ustedes la han visto en la tapa del programa: ¿es Colombia un país decente? Y como siempre, dejamos a merced de nuestros televidentes, de nuestros contactos, la respuesta, la reflexión allá en sus casas. Solo que aquí entramos en contexto y damos algunos argumentos para que usted pueda responder a esa pregunta. A propósito de contactos, de televidentes, gracias por su sintonía, tanto en YouTube, por jalonar el link allí en Twitter, y también por vernos en Facebook. Estamos alcanzando ya las 10.000, 11.000 visitas y eso a nosotros nos tiene muy contentos. Eso quiere decir que ustedes, o que cada vez es más la gente que está activando el despertador. Mil gracias por eso, y ojalá sean muchísimos más cada vez y más a puertas de lo que se viene, que son las elecciones presidenciales. Aquí hacemos siempre un ejercicio pedagógico para que ustedes ya no lo cojan tan despistado, ya no se dejen enredar, ya no llegue el culebrero como tantos que tenemos aquí en Colombia y empiece a seducirlo o a seducirla con una teja, con un mercadito. Siempre he dicho que cuando nos ofrezcan una teja, no olvidemos que el aguacero puede durar 4 años. Y cuando nos ofrezcan un mercadito, no olvidemos que nuestra nevera puede estar vacía los próximos 4 años. Así que, a conciencia, haciendo este ejercicio pedagógico, la idea es que usted pueda tomar una muy sabia decisión, porque de usted y de mí depende que este país se pueda transformar y que ya no veamos esas filas interminables en las EPS, ya no veamos tanta tutelatón para que nos puedan atender en cuestiones de salud, ya no veamos marchas de profesores, de campesinos, de camioneros, etc. Mejor dicho, tanto usted como yo ya no estemos movilizándonos tanto, ya sea digitalmente o ya sea de manera física, ¿cierto?, en nuestras ciudades, simplemente reclamando por nuestros derechos. Ese es, digamos, como el objetivo o el objeto del nuevo día. Entonces, a ustedes mil gracias y esperamos entonces que sean muchísimos más. Volvamos a la pregunta. ¿Este es un país decente? Y cuando hablo de país, yo quiero hacer una salvedad. No estoy hablando ni de usted, ni, digamos, esos buenos colombianos. Siempre he tenido, digamos, como esa frase que algunos ya empiezan o con la cual ya algunos empiezan a identificarme. Y es que en muchas ocasiones he dicho que en Colombia cada vez somos más los buenos y Dios quiera que cada vez sean menos los malos. Entonces, cuando hablo de un país decente y lo pongo con un interrogante, puede sonar capcioso, puede sonar tendencioso, pero la idea es que me sepan entender o me sepa explicar bien que no estamos hablando o que no estoy hablando de un país al que pertenecemos usted y yo, es decir, de esos buenos colombianos que nos levantamos, queremos salir adelante, queremos progresar, cumplimos con nuestras normas, pagamos nuestros impuestos, etc. De esos buenos colombianos que tenemos buena intencionalidad con nuestros semejantes, con nuestros vecinos, con nuestros congéneres, en fin. Estoy hablando de quienes manejan este país, que lo han manejado siempre, que son los encargados de llevar el rumbo del país, que están en nuestras instituciones. Entonces, cuando hablo de este será un país decente, me estoy refiriendo a ese tipo de personas, para que ustedes me entiendan bien y para que yo pueda explicarme bien. Entonces voy a empezar este ejercicio con algunos ejemplos para que entremos en contexto, y como siempre ha sucedido aquí en el Nuevo Día, siempre dejo la pregunta y ustedes allá en sus casas con sus reflexiones se cargan de responder. Aquí damos una empujadita para que ustedes puedan tener una respuesta objetiva, certera. Y voy a empezar con la primera. ¿Ustedes creen que en un país mínimamente decente las instituciones puedan estar carcomidas por la corrupción?
¿Ustedes creen que en un país mínimamente decente se puedan asesinar por lo menos 4 candidatos presidenciales y nadie sepa quién los mató y después de 30 años sigan en la impunidad? ¿Creen ustedes que un país mínimamente decente pueda ocupar el tercer lugar en la infame impunidad y a esta justicia colombiana no le dé vergüenza? ¿Creen ustedes que en un país mínimamente decente se asesinen a sus líderes sociales y nadie sepa quién los está matando? ¿Creen ustedes que en un país mínimamente decente, el hombre que ocupa el segundo cargo más importante del país engañe a sus electores, llegue a la alcaldía y no tenga estudios? ¿Creen ustedes que en un país mínimamente decente, el hombre encargado de vigilar, seguir y capturar a los corruptos sea descubierto como el abogado de la empresa internacional más corrupta? Aún más, ¿creen ustedes que en un país mínimamente decente, este hombre sea la ficha de uno de los candidatos a la presidencia de la República en 2018? Y aquí podría quedarme toda la hora, todo el día, toda la semana, todo el mes, todo el año, pensando, reflexionando si este es un país mínimamente decente o sobre si en un país mínimamente decente, por ejemplo, un director de una oficina de inteligencia mata a asesina, desaparece a un líder de derechos humanos, un expresidente que se roba unas elecciones y no pasa absolutamente nada. Un sicario que tiene por lo menos unos 3.000 muertos en su conciencia y se convierte en uno de los youtubers más importantes en el país y la justicia no dice absolutamente nada cuando cree que es un defensor de los derechos humanos y anda amenazando a diestra y siniestra, en fin.
Y esta es la más triste y más infame de todas. ¿Creen ustedes que en un país mínimamente decente el Estado deje morir a sus niños de física hambre? Ahora bien, vuelve entonces la pregunta del comienzo. ¿Este es un país decente? ¿Colombia es un país decente? Posiblemente usted ya tenga su respuesta, pero también es muy probable que usted se sienta tan indignado o indignada como yo. Ahora valdría la pena entonces una segunda parte de ese cuestionamiento. ¿Tendremos nosotros el derecho a estar indignados? Y lo pregunto porque, ante tanta ola de corrupción, uno podría decir, los ladrones están allí, los ladrones son los que nos están haciendo daño, los que nos están quitando nuestro patrimonio, etcétera, etcétera, etcétera. Pero entonces, esos, personajes, ¿cómo llegaron allí? Digamos, para que exista corrupción, tiene que haber hombres corruptos, y para que esos hombres puedan ser corruptos, tienen que estar en el poder. ¿Y quiénes los llevan al poder? ¿No seremos nosotros a través de nuestros votos? Posiblemente habrá alguien que diga, es que yo no tengo cómo elegir a una persona que dirija, por ejemplo, la Aerocivil en Colombia, pero tiene el poder para haber elegido, o tuvo el poder para haber elegido a la persona que eligió a ese gerente de la Aerocivil, ¿cierto? Entonces nosotros deberíamos estar muy conscientes de que esa persona que está en el poder y que tiene toda la autonomía y el poder, valga la redundancia, para poder definir quién va a estar en tal o cual dependencia o en tal cual institución, debe saber que esos son hombres corruptos. Por ende, hace corrupto a quien toma la decisión de elegirlos. Entonces, vuelve la pregunta, ¿tenemos nosotros el derecho a indignarnos o no seremos nosotros copartícipes de esa corrupción? Por ende, ¿no tenemos el derecho a indignarnos? Y es probable que a esta altura del camino usted se esté preguntando, ¿pero por qué tanta corrupción? ¿Por qué nos estamos dando cuenta de tanta corrupción? Es decir, ¿desde cuándo existe la corrupción? Y déjeme decirle que no sé la respuesta, no conozco la respuesta, pero sí estoy completamente seguro que sin conocer su edad, ni que usted conozca la mía, existe desde hace muchísimo tiempo, incluso muchísimo tiempo antes de que usted y yo naciéramos. La Reserva Natural de la Industria Licorera de Caldas conserva 3 secretos en sus productos: el agua manantial, la madera del roble blanco para la elaboración de los toneles y posterior añejamiento, y la altura. En la Industria Licorera de Caldas protegemos y conservamos el agua y la vida. Industria Licorera de Caldas, orgullosa fabricante del ron viejo de Caldas, Carta de Oro, único ron del mundo en ser premiado con el Diamond Taste Award. Industria Licorera de Caldas, mejor productora del ron del mundo en 2016.
certificada por la Conferencia Internacional del Ron en Madrid, España. Los productos de la industria licorera de Caldas fueron galardonados en la edición del ITQI de Bélgica en 2017, premiando su calidad y sabor superior. Por tanto, para la industria licorera de Caldas obtener premios internacionales tiene un secreto: sus bosques, sus aguas y sus barriles de roble blanco colombiano, condiciones únicas para que los que saben de sabor disfruten un verdadero ron de altura. A los hombres se les puede eliminar, pero a las ideas no. Oiga, que tenemos que crear un caos muy berraco para que nos llamen a paz. Pueden decirme lo que quieran, paramilitar o lo que quieran. En cualquier caso, su ingreso se habría producido a mis espaldas. Lamento profundamente y pido excusas a los colombianos por este hecho bochornoso. Una operación militar en Venezuela, me faltó tiempo. No le faltó tiempo, le faltaron cojones. Lo que sucedió fue un accidente.